Hola y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os traigo un vídeo para enseñaros cómo instalar un bot de soporte, ya que el vídeo anterior dejó de funcionar porque ha habido bastantes cambios en el bot y pues se puede decir que esta es la versión 2 del tutorial, que creo que ya no van a cambiar más cosas, ya que mucha gente, pero cuando digo mucha me refiero a muchísima gente, me ha pedido que trajese el nuevo tutorial. Así que vamos a empezar. Como siempre, vais a tener estas 4 páginas web en la descripción del vídeo junto con mi servidor de Discord por si necesitáis algún tipo de ayuda. Vamos a realizar los primeros pasos, que es iniciar sesión en todas las páginas y crear una cuenta si no la tenéis. Después de realizar esto, os vais a venir aquí a la de Discord y le vais a dar a nueva aplicación. Y vais a poner un nombre, el que queráis, ¿vale? Yo voy a poner soporte test, así, ¿vale? Le damos a crear y esperamos un poquillo, ¿vale? Aquí ahora podemos poner una descripción o no, no es obligatorio y guardamos si la ponemos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es irnos aquí a la parte que dice bot, crear bot, hacerlo, vale. Y vais a ponerle el nombre que queráis que tenga vuestro bot, ¿vale? Lo siguiente que vais a hacer es venir aquí a vuestros ajustes de Discord, bajar a donde dice apariencia, ¿vale? Yo lo tengo en inglés, pero es apariencia en español. Y vais a activar el modo de desarrollador. Una vez habéis hecho esto, podemos pasar al paso siguiente. Vale, una vez habéis hecho todo esto, os vais a ir a esta sección de aquí, vais a seleccionar bot y vais a copiar esto que os sale. Vais a iros a una pestaña nueva y la vais a pegar. Así lo que vais a hacer es agregar el bot a vuestro servidor, que en este caso es test. Le damos a no soy un robot y ahora podremos ver que el bot ya está dentro, desconectado, pero está dentro. El siguiente paso que vais a realizar es iros a esta página de GitHub, que ya os habréis creado cuenta también, y le vais a dar aquí donde dice fork, ¿vale? Le damos y esperamos a que cargue. Una vez que ha cargado, lo que vamos a hacer es venir aquí a Heroku, crear nueva aplicación y ponemos un nombre, ¿vale? Yo voy a poner soporte test, ¿vale? Por ejemplo, y le vamos a dar a crear, perdón. Lo siguiente que vamos a hacer es darle aquí a GitHub, ¿vale? Y vamos a buscar mod mail, ¿vale? Es importante poner mod mail, si no, no va a funcionar. Le damos a buscar y aquí le damos a conectar. ¿Vale? Entonces ya se nos habrá conectado. Lo que vamos a hacer es darle aquí a activar los automatic deploys y le vamos a dar a deploy branch. Entonces vamos a esperar a que acabe. Una vez que ha terminado, nos vamos a venir aquí a la página de Atlas MongoDB. Vamos a darle a crear nuevo proyecto y le vamos a poner un nombre. Yo le voy a poner mail test y le voy a dar a next y a create project, ¿vale? Ahí no hace falta que pongáis nada. Una vez estáis dentro, le vais a dar aquí a construir un clúster y vais a seleccionar esta opción y esta opción que ya os vendrán por defecto. Vais a darle a create. Aquí lo que vais a hacer es esperar a que esto cargue y como pone que puede tardar de 7 a 10 minutos, mientras tanto vamos a ir poniendo las variables de aquí de Heroku, ¿vale? Nos vamos a venir aquí a settings y en settings le vamos a dar a mostrar configuraciones de variables. Aquí la primera que vamos a poner es token. Una vez hemos puesto token, nos vamos a venir aquí a Discord, a la parte del bot, y vamos a darle aquí a clic para revelar el token. Este token no lo puede ver nadie. Yo el mío lo regeneraré aquí una vez haya acabado el vídeo. Entonces lo que vais a hacer es pegar el token aquí. Vais a darle a añadir. Lo siguiente que vais a poner es la ID del servidor. Entonces vais a poner will ID y os vais a venir aquí a Discord. Vais a hacer clic derecho encima de la foto de vuestro servidor y copiar ID. Entonces la vais a poner aquí. La siguiente variable que vamos a poner es owners para definir quiénes son los owners del servidor. En vuestro caso poned vuestra ID, pulsáis encima del perfil y le dais a copiar ID. Y las ponéis. En el caso de querer poner varias, ponéis una coma, un espacio y la otra ID que sea. Pero yo de momento solo voy a poner la mía. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Nos vamos a venir aquí a la página de MongoDB
Como esto sigue creando, lo que vamos a hacer es esperar a que termine. ¿Vale? Una vez que ha terminado, lo que vamos a hacer es venirnos aquí a Security y le vamos a dar aquí a crear un nuevo usuario. Vamos a poner un nombre. Voy a poner mail, por ejemplo, y vamos a poner una contraseña. Voy a poner hola 1, 2, 3, 4, 5, que luego también lo quitaré todo esto. Y es importante que os acordéis. Le vamos a dar a Atlas Admin y añadir usuario. Una vez hemos hecho esto, nos vamos a venir aquí a donde dice IP Whitelist, ¿vale? Y le vamos a añadir una dirección IP. Le vamos a dar a Allow Access from Anywhere para que el bot funcione correctamente y confirmar. Entonces vamos a esperar a que esto de aquí termine. Vale, una vez que ha terminado nos vamos a venir aquí a Overview y vamos a esperar a que todo esto termine de procesar. Como dice aquí, está aplicando los cambios y construyendo todo, y vamos a esperar a que nos deje darle a conectar. Vale, como veis a mí ya me ha cargado. Si a vosotros no os carga, podéis intentar recargar la página y seguro que os sale. Entonces le voy a dar a conectar. Le vamos a dar a conectar nuestra aplicación y a la primera opción que nos sale aquí, ¿vale? Lo que vamos a hacer es copiar todo esto hasta .net/. Lo que sale después no nos sirve. Le vamos a copiar y nos vamos a venir aquí a Heroku. Lo que vamos a hacer es poner mongo_URI. Vamos a pegar esto de aquí y en password vamos a escribir la contraseña que habíamos puesto en nuestro proyecto. En mi caso era hola 1, 2, 3, 4 y 5. Después vais a borrar las llavecitas estas y le vais a dar a añadir. Lo siguiente que vais a hacer es veniros aquí a esta otra página que tenéis en la descripción. Vais a darle a Deploy to Heroku y vamos a esperar. Vamos a poner aquí un nombre. Vamos a poner mail logs, así por ejemplo, que está disponible. Y vamos a pegar y vamos a hacer lo mismo. Vamos a sustituir todo esto por nuestro usuario, o sea, por nuestra contraseña, que era 1, 2, 3, 4, 5. ¿Vale? Repito, es la contraseña de la aplicación, no de vuestra cuenta de la página web. Le vais a dar aquí a Deploy App. Vamos a esperar a que cargue. ¿Vale? Una vez que ha cargado le vais a dar aquí a View y vais a copiar esto de aquí. Le vais a dar a copiar. Lo vais a poner aquí, vais a escribir log_URL, ¿vale? Y vais a escribir aquí, bueno, vais a pegar el link que acabamos de copiar. Lo siguiente que vamos a hacer es venirnos aquí a Deploy. Vamos a darle a Deploy App y vamos a esperar a que cargue. Vale, una vez que ya ha cargado nos vamos a venir aquí a Resources. Vamos a darle aquí a Editar y vamos a activar el Worker. Confirmamos y le damos otra vez a Deploy para guardar los cambios. Vale, una vez que esto ya ha terminado, como podéis ver, el bot ya está en línea y el prefix por defecto es interrogación, ¿vale? Vamos a poner interrogación. Bueno, antes de nada, si no queréis que sea la interrogación, como es mi caso, vais a tener que veniros a Settings, darle a revelar y vais a tener que poner prefix y seleccionar la barra, ¿vale? Eso es solo, esto es opcional, ¿vale? Si no queréis que el prefix no sea la interrogación, ¿vale? Si queréis que sea otro, tenéis que ponerlo ahí, seleccionar el que queráis y darle de nuevo a Deploy. Vale, una vez que ya ha cargado, el bot ya ha cambiado el prefix. Entonces vamos a crear un rol, yo he creado este en este caso, para el bot, bueno, este soporte, perdón. Y le vais a dar permisos de administrador y que cualquiera pueda mencionar el rol, ¿vale? Vale, una vez que habéis creado el rol, tenéis que dárselo al bot, obviamente, para que pueda crear canales y eso. Y vamos a poner nuestro prefix. Yo, como he puesto la barra, pues la barra. Y después, seguido, vamos a poner setup. Entonces, en este momento, el bot nos pone que ya se ha creado todo en el en el servidor. Y aquí podemos ver todo. Vale, como podéis ver, aquí nos pone que si queremos establecer
un canal de logs, podemos hacerlo con este comando que hay aquí. Yo en mi caso lo voy a dejar por defecto, que es este canal. Entonces ahora cuando le mandemos un mensaje directo al bot, ponemos hola, nos llegará una mención en el servidor y aquí podemos poner con lo que viene siendo nuestro prefix y reply hola, y así responder al usuario, que como podéis ver está aquí y llega el mensaje. Ahora lo que podéis hacer es poner vuestro prefix y help para ver todas las cosas que se pueden hacer, ¿vale? Entonces vamos a ir viendo un poco. Aquí tenéis block para bloquear a un usuario, block para ver a todos los usuarios, contact, este comando me gusta bastante, ¿vale? Vamos a poner aquí barra close para cerrar. Y entonces con este comando vamos a poner contact, ¿vale? Copiamos la ID de un usuario, la pegamos y se nos va a abrir un canal directamente con ese usuario, sin que el otro tenga que mandar un mensaje. Así nos sirve para comunicarnos directamente desde dentro del servidor con otro usuario en vez de al revés. Luego podemos ver logs para seleccionar, para ver todos los registros de un usuario. Move para mover un hilo de estos de conversación hacia otra categoría. Luego tenemos Setup, que ya lo hemos hecho antes, Snippets, que ahora os los enseñaré, y Unblock, que lo que hace es bloquear al usuario. Vale, entonces os voy a explicar qué son los snippets, ¿vale? Digamos que los snippets son mensajes predeterminados que tiene el bot. Entonces vamos a crear uno, vamos a poner snippets, vamos a poner add, el nombre que queramos que tenga, en mi caso voy a poner spam, y de descripción vamos a poner no hagas spam, ¿vale? Le vamos a enviar y ahora cuando queramos escribir algo en una conversación, estamos aquí por ejemplo escribiendo tal, pongamos que nos mandan un servidor, entonces vamos a poner la barra, que es nuestro prefix, y vamos a poner spam. Lo que va a hacer es mandar directamente el mensaje que hemos definido. Vamos a seguir viendo qué más opciones de configuración hay. Estos son plugins que todavía, digamos, no están del todo disponibles. Y aquí tenemos otros comandos, como son about, que enseña información del servidor, del bot, activity, que selecciona una actividad para el bot. Ahora os voy a enseñar. Lo copiamos y ponemos envíame un DM activity. Vamos a poner playing y vamos a poner, ahora sí, mándame un MD. Entonces ahora va a poner playing, mándame un MD, ¿vale? Esto es sencillo. Luego también tenéis aquí comandos para configuración de las variables del bot que podéis investigar por vuestra cuenta. También tenemos aquí el comando de help, el comando mention, que es bastante chulo, de hecho, vamos a ponerlo. Y lo que vamos a hacer es copiar la ID de un rol, ¿vale? Entonces, antes de esto, vamos a mencionar aquí a un rol que, por ejemplo, sea el de soporte. Vamos a ponerle una barra hacia atrás delante. Barra hacia atrás, he dicho, por favor, ahí. Y así vamos a obtener la ID de un rol. Entonces vais a poner vuestro prefix, mention y el rol. Ahora, cada vez que alguien cree un hilo de soporte, ¿vale? Vamos a poner aquí close y vamos a mandar un mensaje directo. Como podréis ver, ahora va a mencionar a soporte en vez de a @here. Y bueno, aquí podéis ver que se ha creado un registro. Lo siguiente que tenemos por aquí es ping, prefix y update, que es para actualizar el bot. Y bueno, pues por aquí voy a dejar el vídeo. Espero que os haya gustado, que dejéis un pedazo de like si es así, que os suscribáis como no puede faltar, porque va a haber muchos más vídeos en el futuro. Y espero que apoyéis mucho el canal y lo compartáis con amigos. Así que nos vemos en la próxima. Adiós.